de la escuela dominical. Vamos a continuar hablando acerca justamente de la iglesia de Cristo. Yo quiero en esta mañana leer primeramente y después de leer poder orar. Ustedes me acompañan en oración y luego poder ver a Dios en medio de este texto. Leemos Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante hasta el 22. Dice la palabra de Dios: por tanto, recuerde que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermitente de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él mismo de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acompáñame a orar, iglesia. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Y en tu fidelidad y misericordia decidiste enviar a Cristo a morir por nosotros en la cruz. Y por medio de Él hoy nosotros tenemos entrada al Padre. Por medio de Él hoy podemos gozar de la vida eterna que es por Cristo. Hoy podemos ser parte de tu iglesia, que es tu templo, que es tu edificio, que es tu familia. Padre, ayúdanos en esta mañana, un siervo infiel que viene a tratar de explicar tu palabra, a ser guiado por tu Espíritu. Pero también habla al corazón de mis hermanos, Señor. Abre sus corazones, abre su mente para que ellos puedan entender lo que tú tienes para ellos en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana, queridos hermanos, bueno, antes de todo, hoy... La última vez vine solo, perdón. Ya no me tengo que presentar, ¿ah que no? Esta vez me acompaña mi preciosa esposa, Alejandra. Ella es el fruto de un largo tiempo en México, que me robé para acá. Entonces, por la gracia de Dios, me ha dado la oportunidad. Y mis dos hijos que ya se lo llevaron, gracias a Dios. Entonces... estamos aquí con ustedes para compartir este tiempo. Y ahora sí, ya volviendo al tema central, Efesios capítulo 2. Quiero empezar en esta mañana haciendo varias preguntas importantes. ¿Sí? Varias preguntas importantes. Esto no quiere funcionar ahora. Denme 5 minutos. La tecnología siempre es un asunto, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que le pasa a esto. Bueno, quiero empezar haciendo unas cuantas preguntas, cuando ya le dé la gana. La primera pregunta que quiero hacer, ¿qué es la iglesia? Para muchos, la iglesia podría pensar que es estas 4 paredes. Según la cultura greco-romana, es decir, la cultura católica, muestra a la iglesia como el edificio donde ellos se reúnen. Pero si nosotros nos preguntáramos a cada uno de nosotros, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo tú y yo podemos definir la iglesia?
A lo mejor ya en la escuela dominicana han estado hablando de eso por un tiempo, pero es importante siempre tenerlo fresco. Hubo un libro que tuve la oportunidad de leer, o que estoy leyendo todavía, porque estamos trabajando algo acerca de la iglesia allá en nuestra congregación. Decía que la iglesia es el grupo de santos que fueron salvados por Cristo, que existen para adorar a Dios, para glorificar a Dios en su vida y en la comunión entre ellos. Muy interesante, cuando Pablo habla acerca de la iglesia, más de una vez, no solo habla de la posición de la iglesia en Cristo, que es el caso de esta iglesia en Éfeso, sino que también muestra quién o cómo debemos vivir la iglesia de Cristo Jesús. Cuando tú y yo pensamos en qué es la iglesia, tenemos que pensar justamente en ese grupo de hombres y mujeres que fueron salvados por la gracia de Dios y que ahora están viviendo una vida en comunión los unos a los otros, pero una vida para glorificar a Dios de manera personal. La pregunta es, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito central de la iglesia? ¿Para qué tú y yo nos reunimos aquí cada mañana? Venimos, cantamos, escuchamos la predicación. ¿Cuál es el propósito de que cada mañana, después de tener una vida tan ajetreada durante la semana, con mucho trabajo, con muchas responsabilidades, te despiertas temprano? Si tienes hijos, tienes que levantarte a las 6 de la mañana para poder salir temprano y poder estar aquí. Si no tienes hijos, te levantas un poquito más tarde, pero como quieres, el único día que hipotéticamente tenemos para descansar un poquito, lo tomamos para venir a reunirnos como comunidad. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos o hacemos esto que hacemos? Porque te voy a ser sincero, si lo vemos desde el punto de vista lógico, a lo mejor no tiene mucho sentido lo que tú y yo hacemos. Para lo de afuera, es algo como sin sentido que un grupo de personas vengan y se reúnan todas las mañanas a escuchar a una persona aquí diciéndole algo bonito y a cantar unas cuantas canciones. Vamos a usar la lógica. No tiene mucho sentido. Pero ¿sabes qué? Para Dios y para ti y para mí, que somos hijos de Dios, sí tiene sentido. Hay algo muy importante. El propósito por el cual la iglesia existe, justamente Pablo a los hermanos de Éfeso se lo dice. Si no me acompañas al capítulo 2, vamos a leer de manera rápida capítulo 2, versículo 6 en adelante, cuando Pablo habla de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo tenemos vida en abundancia. Mira lo que dice: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito hizo todo eso? A fin de ¿qué? De poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En palabras del apóstol Pablo, en el capítulo 1, existimos para la alabanza de su gloria. Te explico el texto. Tú y yo venimos aquí para que tú y yo le digamos a los de allá afuera que nos reunimos a alabar a Dios por las bondades que Él ha tenido hacia ti y hacia mí. Para eso vinimos tú y yo aquí. Por eso hacemos esto todas las mañanas. Por eso venimos en comunidad a exhortarnos, a apoyarnos. Porque cuando tú y yo nos exhortamos y nos apoyamos, le decimos a los de afuera: Dios ha sido bueno conmigo, por eso yo soy bueno con mi hermano. Cuando tú y yo hablamos y nos exhortamos y nos apoyamos como la iglesia que somos en Cristo, lo que hacemos es decirle a los de allá afuera: hay un Dios que me amó, y como Él me amó, yo amo a mi hermano. Para eso existimos como iglesia. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos, justamente algunos pensadores de la Biblia dicen que él quería hablarle a la iglesia acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero yo creo que va un poquito más allá. Pablo quería enseñarle a estos hermanos cuál era la sobreabundante grandeza y el poder de Dios a través de este misterio glorioso que ha mostrado. Si tú vas al capítulo 1, y ahí vamos ya entrando en materia, capítulo 1, versículos 20 en adelante, te vas a dar cuenta de algo. Pablo oraba por estos hermanos. Versículo 18:
Vamos a leer desde el 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor para con nosotros, para los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionando en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración, mi deseo, dice Pablo, es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan tres cosas muy importantes: la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Mira cómo él sigue diciendo, ese poder que él viene hablando en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en los siglos, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿De qué? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Pablo le escribe a estos hermanos en esta carta a los Efesios para decirle: yo quiero que ustedes, mis hermanos, abran su corazón, abran su conocimiento, puedan entender cuál es la magnificencia, la superioridad de la grandeza de Dios, lo importante de la grandeza de Dios hacia ustedes. Ese mismo poder que actuó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos, es el mismo poder que ha actuado en ustedes desde el principio. Y ahora todo tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le dice a los hermanos: ustedes, por medio de ese poder, primero, Él les dio vida cuando estaban muertos. La manifestación de que hijos de hombres y mujeres estemos lejos de Dios, apartados del poder de Dios, haciendo nuestro deseo bajo la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, y que Él nos diera vida y mostrara su misericordia y nos sentara en los lugares celestiales y nos pusiera en una posición y nos diera un propósito como iglesia, es simplemente la manifestación del perfecto poder de Dios. Pablo quiere que los hermanos tengan esto presente en su cabeza y en su mente. ¿Sabe por qué Pablo quería que estos hermanos entendieran esto? Porque ellos, al entender esto, entenderían por qué debían vivir una vida santa delante de Dios. Capítulo 4 en adelante. Y la santidad tenía que ver en cómo nos relacionamos tú y yo. La santidad tiene que ver en cómo nos relacionamos en nuestra forma de vivir afuera. La santidad tiene que ver en cómo el Espíritu Santo nos llena para poder vivir de una manera digna, porque la iglesia de Cristo existe para la alabanza de la gloria de Dios. Y justamente llegamos al capítulo 2, verso 11 en adelante. Y justamente hoy quiero que pensemos en algo muy interesante, y es la unidad de la iglesia. Es la evidencia del perfecto poder de Dios. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios, no solamente se refleja en que un día nos dio salvación y vida eterna, sino que dentro de todo el mundo, donde hay personas con diferentes pensamientos, con diferentes conceptos, con diferente cultura, Él decidió hacer un solo cuerpo. Y por medio de ese cuerpo en este siglo manifestar su gloria, para que hoy tú y yo tengamos sentido por el cual nos reunamos aquí domingo tras domingo. La evidencia de su poder se muestra en esta unidad, el cual se muestra por medio de Cristo y su sangre. El primer punto que yo quiero ver en esta mañana, querido hermano, o la primera evidencia del poder de Dios, es que el poder de Dios nos ha hecho cercano por la sangre de Cristo. Tú y yo tenemos algo en común, y es la perfecta sangre de Cristo. Mira cómo dice, versículo 11 al 13, y él es verso 11, dice la palabra de Dios: por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha de la carne por mano humana, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban
que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Mis hermanos, ahora yo voy a explicar unas cuantas cosas. Cuando Pablo le dice esto, Pablo lo que está tratando es de poner en contexto algo que ellos conocían. Cuando vamos a Hechos capítulo 19, el texto dice de que la iglesia de Éfeso estaba compuesta por dos tipos de personas. Estaban los judíos y estaban los griegos de aquel momento. Cuando pensamos en la ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad portuaria que tenía muchas relaciones comerciales, donde venían unos de otros lugares, se asentaban por el hecho de que la economía se movía más en este lugar. Por eso esta ciudad era rica, con grandes monumentos y donde había una diversidad de personas por causa de que había mucha cultura alrededor. En medio de esto, Pablo le dice a los hermanos, es que ya aún los conceptos humanos de la ley que ustedes los judíos tenían no quitan a las personas de disfrutar de este misterio que viene de Cristo. Y cuando pensamos la circuncisión, tenemos que pensar en qué decía la ley judaica o la ley judía acerca de los gentiles. Para los gentiles, la ley judía eran aquellos perros, aquellas personas. Los gentiles no tenían nada que ver con la gloria de Dios, no tenían nada que ver con Dios, eran lejos de Dios. Y Pablo le dice, ustedes que antes eran así por Dios, recuerda, desde el capítulo 2, versículo 1, él viene dando comparación. Antes estaban muertos, ahora están vivos. Antes estaban lejos, ahora están siendo cercanos. Ustedes antes estaban lejos por causa de la ley humana que había establecido el pueblo de Israel. El pueblo lo había rechazado. Ustedes no tenían esperanza. Ya ustedes no participaban de los beneficios que hipotéticamente tenía el pueblo de Israel. Ustedes los gentiles no eran parte de este cuerpo glorioso. Ahora ustedes sin esperanza, extraños del pacto de la promesa, lejos de la ciudadanía de Israel, fueron cercanos por la sangre de Cristo. Y es muy interesante porque hay algo que nos debe unir a ti y a mí, y es la perfecta sangre de Cristo. Cuando nosotros pensamos en la sangre de Cristo, tenemos que pensar en ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario, derramando su sangre, no solamente para que tú y yo hoy disfrutemos de la salvación que es en Cristo, sino también para que disfrutemos de la unidad que viene por Cristo. Estos hombres eran rechazados por la ley. Estos hombres eran rechazados por el concepto religioso que tenían los judíos. Estos hombres eran rechazados por la mente humana judaica que decía, ustedes no participan, no pueden tener de la herencia que nosotros siendo parte de la familia tenemos. Pero Cristo le dice, es todo lo contrario. Ahora todos disfrutamos de ser parte de la familia de Dios por la sangre de Cristo. Y este es el gran misterio. El gran misterio es cómo los judíos que no eran nada, que no eran parte, pueden ser parte. Cristo es el autor de esa unidad. ¿Recuerdan Juan capítulo 17? Jesús ahí orando en el monte. ¿Qué dice Jesús? Guárdalos, lo primero. Y en segundo lugar, que sean uno como tú y yo somos uno. Era necesario el perfecto sacrificio de Cristo para no tan solo traernos vida eterna, sino para hacernos parte de la familia de Dios. Era necesario la perfecta sangre de Cristo, el Hijo amado, para que la iglesia hoy pueda vivir en la unidad. Lo primero que hace el poder de Dios es que nos une por medio de la perfecta sangre de Cristo. Ese poder de Dios hace que un pueblo que estaba separado viva en unidad. El segundo punto que Pablo le va a tratar a estos hermanos es que el poder de Dios hizo la paz, una paz que viene de Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo? A través de la reconciliación. Versículo 14 hasta el versículo
18. Acompáñame leyendo. Porque Él mismo es que nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él, en Dios, Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cercanos, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. El apóstol Pablo le dice: ya ustedes no solamente disfrutan de una cercanía por medio de la sangre, sino que ahora pueden tener paz los unos y los otros. Para nosotros a lo mejor no tiene sentido esto, pero para este pueblo tenía mucho sentido. El pueblo judío odiaba, escuche la palabra, odiaba a los gentiles. No se comían ni un plato de arroz juntos. No podían tener ningún tipo de cercanía. Es más, cuando el apóstol Pablo predica a los gentiles, a él lo acusaron por una sola cosa. ¿Sabe por qué fue? Porque entró a un gentil al templo. Mira qué tanto. Los gentiles no podían ni acercarse al templo sagrado de los judíos. No podían tener coinonía. Por eso Pablo le dice: antes, como ustedes estaban separados por causa de ese concepto religioso que ya hemos conocido, ahora Dios vino a hacer algo muy importante. Vino a traer paz. Una paz que nace de Él, porque ahora tú, por medio de la salvación, tienes paz para con Dios. Pero es una paz que se refleja con los demás. Cuando pensamos en la paz que viene de Dios, esa paz nos tiene que llevar a pensar: ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Y justamente cuando Pablo le escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 5, toda la primera parte le dice que no hay ninguno pecador, capítulo 3, capítulo 4, que solamente por la justicia de Dios y por medio de Él solamente tenemos entrada al cielo. Pero en el capítulo 5 hay un texto que dice: justificado pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Y cuál es el propósito de hablar todo eso de la paz, de la justificación, de que ahora la carne no tiene poder sobre el hombre? Para llegar al capítulo 12, versículo 1 y 2, un texto que tú y yo no sabemos. Cambia tu manera de pensar, porque no puede llevarse a este mundo, pero también entrega tu cuerpo como sacrificio vivo. Verso 13, para que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. El propósito de hablar de paz para Pablo era para que entendiéramos que la paz tiene que reinar en el cuerpo de Cristo. La paz de Dios que Dios puso en tu corazón por medio de Cristo Jesús y su sangre es simplemente el reflejo que la iglesia tiene que tener. ¿Me doy a entender? La paz de Dios, y es lo que Pablo está diciendo: ustedes muertos, ya le dije cómo estaban en su condición antes, ya le dije todo lo que Cristo ha hecho por ustedes. En el capítulo 1 le dice: antes, bendito sea el Dios que nos reconcilió, que nos eligió, que ahora nos hizo parte de su familia, que nos dio esperanza. Ustedes estaban lejos, muertos, separados de Dios, pero ahora la paz de Dios los une por completo, no solo para tener una relación con el Padre, sino para tener una relación con sus iguales. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reflejan la paz de Dios, reflejan el perfecto poder de Dios. Por eso tú y yo nos reunimos. ¿Sabe por qué? Porque personas con distintos conceptos, con distinta cultura, con distinta forma de vivir, se muestran la paz que viene de Dios. Y por ende, cuando mostramos la paz que viene de Dios, nos mostramos amor. Y ya no quiero hablar de eso, porque hablé la última vez de eso. Pero la paz de Dios es el reflejo de la reconciliación. La primera reconciliación que tenemos con el Padre, pero la reconciliación que tiene que haber entre los hermanos. La paz de Dios es la evidencia a los de afuera de que Dios está en medio de su iglesia. Cuando el pueblo tenía guerras y estaba sin Dios, ¿qué pasaba? Estaban con temor, porque sabían que iban a perder.
Pero cuando Dios estaba en el centro, el pueblo iba confiado. ¿Sabe por qué? Porque tenía la victoria. Pero sobre todas las cosas, venía la paz después. El pueblo iba a estar tranquilo, porque el poder de Dios estaba en medio de ellos. Y justamente es la misma paz que Pablo quiere referirse a estos hermanos. Esa paz que de un pueblo, de ambos pueblos que estaban separados por sus formas de pensar, por su ley, por sus conceptos humanos, Él hizo un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay griego, es uno en Cristo Jesús. Ya no somos separados, ahora somos la familia de Dios, y vamos a verlo más adelante. Ya no es un cuerpo dividido, es todo el cuerpo de Cristo, reflejando la bondad de Dios, la grandeza y el poder de Dios a esta generación. Cuando Pablo habla, y hay un concepto que quisiera, porque Pablo da una visión gráfica para esta persona. Mira, cuando él va al versículo 15, poniendo fin. Bueno, versículo 14, porque él mismo nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esto tenía mucho sentido para los judíos. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaban en ese muro que separaba. Bueno, ahora mismo el muro es el que está. ¿Recuerda aquel muro donde los judíos van y oran? Es el muro donde se levantaba el pueblo judío o donde iban a orar. Los gentiles podían estar de ahí para allá, pero un gentil no podía pasar a ese lugar santo por causa de que era un lugar solo para adoración de los judíos. Si un gentil pasaba, era rechazado, era puesto para morir. Y es lo que pasó con Pablo en aquel momento. Dios destruyó eso. Dios acabó con esa enemistad. Dios destruyó toda enemistad por medio de ¿qué? De la reconciliación que venía el Padre. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo pudo orquestar este asunto? Él lo dice. Él anunció la paz a los que estaban lejos. Él anunció la paz a los que estaban cerca. Es decir, todos estaban bajo una misma condición. ¿Qué nos lleva a pensar esto, querido hermano? La iglesia de Cristo es una. Y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Y no hay nacionalidad que nos separe. Y no hay estatus social que nos separe. Y no hay estatus de conocimiento, de educación que nos separe. Somos uno en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la reconciliación que tú y yo tenemos no es por nosotros, no es por manos humanas, es por Cristo Jesús. La paz que tiene la iglesia no es hecha por humanos, no es hecha por nuestro concepto, es por Cristo. Y como la paz que viene de Cristo es por Él, tú y yo tenemos que vivir esa unidad que viene de Él. Simple y llanamente. Él nos reconcilió, Él hizo la paz. Tú y yo simplemente somos vasos que recibimos esto. Y lo que tenemos que hacer es mostrarle a los demás estas cosas. El poder de Dios se manifiesta en esta paz, donde el hombre decía que no se podía tener una relación. Dios, por Cristo, ha hecho la unidad. En tercer lugar, el poder de Dios nos hizo parte del cuerpo, del edificio, de la familia llamada iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, la llamada iglesia. Los últimos versículos del texto, 19 en adelante. Así pues, en conclusión, por todo lo que vengo diciéndole de la paz y la reconciliación, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en Cristo. También ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo le dice a los hermanos, ustedes no solamente muestran esa paz, tienen que mostrar esa reconciliación, sino que esa paz y esa reconciliación hizo algo en ustedes, lo hizo parte del cuerpo de Cristo. La paz que viene de Dios es la que te ha
involucrado en esta familia. Y Pablo da muchos sinónimos acerca del cuerpo de Cristo. Habla de que el cuerpo de Cristo es primero un edificio que está bien concentrado, que está bien fuerte en su piedra principal, en la zapata, que ¿quién es? Cristo Jesús, la piedra del ángulo, la que sostiene la iglesia. Pero también dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que funciona junto, que crece junto, que trabaja en conjunto. Pero también habla de que nosotros somos parte de la familia de Dios. Y por ser parte de la familia de Dios, ahora tú y yo disfrutamos de la herencia eterna, de la grandeza, eternidad en Cristo. Ahora somos parte y podemos tener las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora somos hermanos los unos con los otros. En Efesios capítulo 4, yo espero para la próxima vez que venga a hablar de ese texto, decirle, ¿sabe qué? Nosotros en Cristo tenemos que vivir la unidad, tal. Y vamos a verlo detalladamente. Pero ahora Pablo lo que le está diciendo, entiendan, queridos hermanos, ustedes que estaban lejos, ahora todos disfrutamos de ser parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Y como parte del mismo cuerpo disfrutamos de las mismas bendiciones, disfrutamos de la misma esperanza, disfrutamos del mismo Dios y de la misma sangre que nos limpió y de la misma eternidad. Y en conclusión, lo que ustedes tienen que hacer es aprender a vivir en unidad por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque justamente es lo que Cristo mostró. Somos una ciudad santa, miembro de la familia. Ahora somos el edificio, la familia, el pueblo. Estamos edificados en el Espíritu. El Espíritu nos une. ¿Sabe por qué Pablo le dice todo esto? Porque quería sentar en el capítulo 3 lo importante. Versículo 6 específicamente. Versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio, hablando de este misterio que es la iglesia, que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles todos somos coherederos y miembros del cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Siervo, usted y yo somos parte de la iglesia. Usted y yo disfrutamos de ser parte perfecto del cuerpo de Cristo. Usted y yo ahora no somos extranjeros. Ya usted no puede vivir como quiere. Ya usted no tiene hermanos. Ya usted no se tiene que olvidar durante la semana. No. Ahora tú y yo somos juntos coherederos de la gracia y parte de la familia de Dios. ¿A qué nos tiene que llevar eso? A vivir como iglesia. Te voy a decir un concepto que está sonando mucho. A ser iglesia. Tenemos que ser iglesia. ¿Y qué es ser iglesia? Ser iglesia es aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Ser iglesia es aprender a entender que mi hermano es coheredero conmigo de la gracia de Dios. Ser iglesia es que el Espíritu Santo mora en nosotros, y porque Él mora en nosotros nos lleva a vivir en una unidad que viene en Cristo. Ser iglesia nos lleva a ser hombres y mujeres que proclamen el Evangelio de Cristo a los que están allá afuera. Ser iglesia nos lleva a mostrar el poder de Dios, porque vivimos en la unidad, en la paz, en la reconciliación que viene de Cristo. Tú y yo ahora somos iglesia por el poder de Dios. Vivamos como iglesia, queridos hermanos. Seamos iglesia. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia de Cristo. Gracias por enviar a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Y al derramar su sangre preciosa, hoy por medio de Él nosotros somos aceptos frente al amado. Gracias porque por medio de Él hoy nosotros podemos vivir en esta comunidad que se llama la Iglesia de Cristo. Oh Padre, gracias, porque desde esta comunidad podemos mostrar el poder, la sobreabundante grandeza de tu gloria allá afuera a esta generación. Gracias, Señor, porque ahora somos parte de tu cuerpo, parte del edificio
parte de la familia de Dios. Y queremos ser iglesia, Señor. Ayúdanos a ser iglesia los unos a los otros. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a hablarle a los otros del amor de Dios. Ayúdanos a exhortarnos. Ayúdanos a alentarnos. Ayúdanos a no dejarnos de congregarnos. Ayúdanos a entender la importancia de venir juntos a la congregación, porque por medio de ella adoramos a Dios, glorificamos a Dios y le decimos a los de allá afuera que hay un Dios que en este tiempo sigue mostrando su poder. He aquí tu cuerpo, edifícalo bajo tu poder, Señor. Úsanos, Padre, para ser tu iglesia, para ser tu cuerpo, para ser tu templo santo. Gracias por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.